Bien, vamos a empezar entonces con la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Buenas noches, Marisol, bienvenida. ¿Cómo estás, Maite? Buenas noches. Y hay dos o tres temas que queremos tratar de entender particularmente. Bueno, el caso de Michael Urtecho, a quien además tú has conocido porque han sido colegas. Claro. Lamentablemente, después de 22 años, qué bárbaro, 22 años, finalmente se le da esta medida, 22 años de prisión después de 12, ¿no? Entonces, ¿el precedente, la situación del puede generar un precedente para los nuevos casos que estamos viendo? Sí, yo creo que sí, ¿no? El caso fue dramático, ¿no? Primero, por lo que él representaba, en términos de haber obtenido un curul, poder llevar la voz de personas que tienen habilidades diferentes o alguna discapacidad, y hacer que se escuchara a un sector de la población que normalmente está invisibilizado en sus demandas, en sus necesidades, y cuyas capacidades no necesariamente son explotadas en el mejor de los sentidos en el país para que puedan desarrollar cualquier función, la que quieran, ¿no? Porque no tenemos accesos, porque no tenemos rampas, y él representaba todo eso, ¿no? Era muy simbólico. Entonces, también, una vez que se pusieron en evidencia los hechos, representó lo otro, y es que la naturaleza humana es la naturaleza humana, y la política saca lo mejor y también lo peor de la gente, ¿no? Sí. Así que fue para mí muy triste, la verdad. No festejo la desgracia de nadie, pero siempre festejo la justicia. Y aunque los años pueden parecer, digamos, excesivos, 22 años de sentencia es muy fuerte, el tiempo del proceso ha sido bastante rápido para la media nacional. Los procesos, bueno, los de masacres, ya ni hablar, están fuera de término. Callara y Ajomarca encontraron justicia 35 y 38 años después. Todavía hay casos pendientes como Cabitos. Pero yo creo que el caso de él tiene, fuera de los plazos, con un sistema penal como el nuestro, que a veces es exagerado para algunas cosas y para otros es muy blando, es el mensaje para los congresistas hoy. Así es. ¿No? ¿Cuál es el mensaje? Decirles que a pesar de que el tiempo transcurre, Primero, que la tarde o justicia temprano va a llegar. pero llega. Ajá. Es verdad que la justicia que tarda no es justicia. Yo creo que es justicia, pero es justicia tardía. El problema de la justicia tardía, como en otros países, hablaremos de Bukele, que me parece un ejemplo importante, o de Maduro, de Chávez, o de cualquier actuación autoritaria que termine en dictatorial, es que en el interín, en el proceso en el que se investiga, se procesa y se sanciona un caso, hay un daño muy grande que paga la sociedad. Y cuando se trata de la política y cuando se trata de la democracia, además hay un daño a la moral pública. ¿No? Este sentimiento que tenemos todos, que en el Congreso se hace lo que quieren, que no hay capacidad de sanción. Se ha descubierto recientemente y se ha puesto en evidencia al presidente del Congreso recibiendo una coima cuando trabajaba en un medio para poder, digamos, hacer publicidad. La compra de una entrevista, eso es absolutamente inmoral, ¿no? Ya si hasta ayer no era suficiente todo lo que se tenía, si los chats de su personal pagando publicidad o trolls no eran suficientes, yo creo que esto ya raya, si no hacen algo inmediato, lo que hace ya es rayar en una inmoralidad colectiva, ¿no? Yo creo que las buenas personas dentro del Congreso, que las hay, tendrían que hacer escuchar su voz, ¿no? Claro, y lo más lamentable es que con el caso del señor Urtecho queda claro que estaba normalizado este asunto. Está Está normalizado, y es lamentable porque lo bueno es que ahora por la internet, los medios de comunicación, ya estamos justamente denunciando, porque imagínate, después de tanto tiempo que venga una sentencia por una situación que ahora la estamos viendo florecer pues como si fuese todos los días, ¿no? O sea, todas las cosas que se han hecho en este Congreso en los últimos meses, salvando por supuesto a la gente buena que haya de todos los partidos, cuya única crítica, que si quiero ser pública, es que no basta ser, también hay que parecer, y para eso hay que ser capaz de denunciar con voz fuerte y clara. Pero el mochasueldos, ya está, le hemos puesto nombre, ¿no? Antes no se le decía mochasueldos con la claridad que ahora, pero ahora es tan obvio. El que presionen a una persona que trabaja para ti, que necesite ese trabajo para que ponga plata, para que mejore tu imagen, también revela una conducta delictiva, pero también inmoral, ¿no? Entonces, siento que es emblemático, es ejemplar, y que también es un disuasivo para los congresistas que hoy están pensando que esto van a salir bien librados, ¿no? Que van a salir bien librados o que no va a pasar nada. Va a pasar, se va a demorar 10 años, 15 años. Mira Toledo, ¿no?
Sí. Toledo se sintió, ya nadie habla de él, pero cuando a él lo detienen la primera vez, yo recuerdo que aquí en un programa, después de haber evaluado la media del tiempo que se demoraba en extraditarse, dijo, esto no va a ser antes de 4 años. La pandemia jugó a su favor y finalmente la gente dice, "Ay, hemos esperado 6 años", sí, pero va a terminar sus días donde tiene que estar alguien que comete delito. Que es el caso del señor Urtecho. Ahora, al margen de que se le quite la libertad, también está el tema de que ya no va a volver a tener ningún cargo funcional, ¿no es cierto? Por la inhabilitación que ha venido acompañada de la sentencia. Y me parece correcto, ¿no? Porque tú no puedes reciclarte. O sea, en determinadas... En derecho hay que ponderar bienes, bienes jurídicos. Y cuando tú tienes que sacrificar uno, porque no hay otra manera de proteger otro, en algunas circunstancias se aplica. Por ejemplo, si hay una persona que se ha accidentado y tú tienes que romper su patrimonio, o sea, meterte en el carro y destruir el carro para salvarle la vida, Claro, no queda otra. Exactamente, es igual. Tú no puedes permitir que ingrese al sector público alguien que ha sido separado del sector público por temas de corrupción o por haber cometido algún delito, ¿no? Entonces, Claro. eso está bien, debe hacerse para él, para los terroristas que pretenden regresar a enseñar a un colegio, para alguien que fue sentenciado por violación, para volver a aproximarse, por ejemplo, a niños. Claro, o por casos de corrupción. El caso, por ejemplo, del señor Cerrón, ahí ¿cómo debemos entender la situación? Porque él fue condenado justamente a 4 años de prisión y obviamente también en la inhabilitación. Él presenta un recurso de casación y ahí ¿qué ha pasado? Porque hoy día algunos medios han informado que estaría otra vez habilitado para tener función pública, pero esto no es tan simple. Porque parece que de todas maneras hay una de las... O sea, tiene que acabar todo el proceso constitucional y la revisión para que finalmente también se resuelva el tema de la inhabilitación. ¿Algo No así? solamente eso, también hay otros procesos en curso. A ver, mira, en principio hay que respetar al sistema de justicia. No puede ser crítica a la norma, pero tiene que respetar el proceso. Así es. O una crítica a una decisión de la que se trate. A mí no, digamos, no me entristece que una persona encuentre su libertad en proceso. No me alegra ni la desgracia de él ni la de nadie, pero en el caso particular del señor Cerrón, lo he investigado en el marco de la investigación Belaúnde Locio. ¿Ya? Entonces, no sé si por el caso que hoy se está llevando a cabo, que es público, porque no conozco los detalles del expediente, confío en que el Poder Judicial hará las cosas con honestidad y que si hay, en algún eslabón no hay honestidad, el siguiente lo corregirá y que en el interín no vamos a tener un candidato a la presidencia que puede estar vinculado con hechos tan graves de corrupción. Pero en el caso particular de la construcción de un puente, cuando él era gobernador regional, en el marco de las investigaciones de Antalsis, Ya. que era una empresa española que estuvo vinculada a la señora Nadine Heredia, de hecho hay investigaciones en curso hoy contra ella, contra el gobernador del Cusco, con Acurio, y contra el gobernador de Junín, en ese momento Cerrón, en el que directamente Martín Belaúnde Locio gestionó o permitió la contratación de Antalsis para la construcción de un puente, que yo espero que ya se haya concluido, la verdad no he seguido hasta hoy, pero en ese momento era solo una mesa en la mitad del río, Ya. no había conexión, que es un poco lo que está pasando lamentablemente con un puente en Loreto, que está súper bien, pero que necesitas hacer la conexión. En este caso ni siquiera llegaba Ya. a conectar la tierra con el río, era el puente en la mitad de la nada y no podías ni subir ni bajar. Y eso tenía no solo la intervención de Antalsis, sino la participación de Martín Belaúnde Locio, obviamente la participación del gobernador regional. Yo me entrevisté con él en su momento y yo, en ese caso, nuestra comisión investigadora, porque no está solamente yo, concluyó que sí había que abrir un proceso penal porque habían indicios suficientes para determinar su responsabilidad. Así que esperemos que la justicia haga su trabajo, que lo haga rápido y que no terminemos teniendo un candidato que sea sentenciado ya en el ejercicio del cargo, ¿no? Exactamente. Ya que hablas del Congreso y de estas situaciones en donde hay congresistas que finalmente pueden ser perseguidos por la ley, como el caso de Urtecho, también puede haber la posibilidad de que en el Congreso los terminen de blindar y de alguna manera no puedan ser investigados después. Para mí la situación más grave en el tema de los blindajes del Congreso no son solamente las de la Comisión de Ética, porque eso lo que hace es dañar moral pública y blindar temporalmente a un congresista. Siempre queda el trabajo del Ministerio Público. Sí. Lo que a mí me preocupa es cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales te blinda. Si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales te abre un proceso con la protección que te da la Constitución por ser congresista o ministro de Estado, y finalmente terminan archivando el caso y la investigación se ha llevado con pulcritud, o sea, es decir, no hay pruebas nuevas, eso sí es un blindaje
que garantiza impunidad, porque ya después el Ministerio Público, No puede hacer. si no encuentra prueba nueva, no puede investigar. Entonces, un acuerdo político, que finalmente es lo que es, una decisión de esta naturaleza, que termina blindando y generando impunidad, es dañino para nuestra sociedad. Y entonces hay que seguir muy de cerca los procesos de acusaciones constitucionales para que no terminen siendo blindajes permanentes para actos de corrupción. Claro, y ahí, como bien dices, ya no hay forma. Porque No, la ya no hay nada que justicia hacer. no puede hacer nada que hacer. Ya no hay Han nada que sido hacer. El términos- caso Chejade. Así es. Vuelvo a hablar de casos que conozco, porque no me gusta generalizar, ¿no? Por el mismo delito, por los mismos hechos, por los mismos actos, cumplió condena a su hermano. Pero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esa investigación sí fue personal, la hice yo como miembro de la subcomisión, en la que encontramos responsabilidad, se terminó blindando en la comisión permanente por acuerdos políticos. Y a mí eso me parece, no es nada personal, pero me parece nefasto para el país, porque hoy nadie lo recuerda y hay hechos documentados que hoy no sirven para una investigación fiscal, porque el archivar la investigación en acusaciones constitucionales lo blindó. Y eso, más allá de las personas y de los nombres con cuyas realidades me puedo solidarizar, y de hecho yo trabajo mucho en cárceles y he visitado muchos ex gobernadores regionales y los he ayudado en el marco de la solidaridad, pero la piedad es una cosa y la justicia es otra. Exactamente. Bueno, y de estos casos que son puntuales entre congresistas y el Ministerio Público, vamos al tema de la seguridad, el asunto de Bukele. Vamos al Ejecutivo. A ver, ¿cómo ves esta situación? Bueno, ya todo el mundo ha quedado, creo, más o menos convencido de que no es tan fácil aplicar esto, y es más, han dicho que acá tenemos que hacer nuestro Gracias. propio plan. Pero de todas maneras ha levantado algunos asuntos interesantes, como creo yo lo más relevante es el asunto del control territorial, o qué medidas se pueden tomar para eventualmente disminuir esto, ¿no? Yo te agradezco la pregunta, porque eso me permite reconocer un trabajo que se está intentando hacer desde CONASEC ¿Ya? y cuestionar severamente en un canal estatal, lo que habla bien en realidad de la libertad de expresión, la actuación del gobierno central, de la Presidenta de la República, del Ministro de Defensa, por lo pronto. Una corrección en la Presidenta Boluarte, pero no existe la voluntad política en los hechos que nos ayude a garantizar seguridad en nuestro país. El representante técnico del CONASEC, que es la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, el órgano que diseña la seguridad ciudadana en el país, pueden entrar a la web y buscar cuáles son los últimos comunicados. El nuevo asumió funciones en diciembre del año pasado. ¿Ya? Tiene una formación personal en la policía y una carrera importante, hay que reconocerlo, y se ha enfocado en dos cosas. Una, en todo lo que es serenazgo, e implementar la ley para uniformizar no solamente la conducta, sino también la formación, entrenamiento, para hacer un serenazgo más profesional que camine a un patrullaje integrado. Eso está muy bien, pero además se acaba de publicar, si no me equivoco, en agosto, un nuevo cronograma para que CONASEC tiene caminos regionales, o sea, tiene lo mismo, pero a nivel regional, a nivel provincial y a nivel distrital. CODISEC es el más chiquitito. Y entonces CODISEC es la Comisión Distrital de Seguridad Ciudadana. La lideran los alcaldes y conforman esa comisión todos los que tienen alguna cosa que ver con seguridad ciudadana. La población es lo más próximo al ciudadano. Entonces te permite estudiar la realidad local. Y la realidad local es súper importante porque tiene que ver con cuántos policías hay, tiene que ver con qué tipo de problemas hay, con qué tipo de delitos hay, si es hurto, si es si hay avijeos, si es violencia sexual. Te permite hacer políticas sectoriales para ver por qué en este lugar, por ejemplo en Loreto o en Puno, hay más trata de personas que en otros y terminan siendo rutas de trata. Y él ha dado un nuevo cronograma que termina ahora, agosto, septiembre, octubre, para diseñar el plan nacional. Entonces, es una vergüenza que hay una persona trabajando en serio en CONASEC, levantando información a nivel distrital con un cronograma preciso para que sobre la base de esa información se diseñe un plan nacional y que en paralelo tú tengas al presidente del Consejo de Ministros diciendo vamos a implementar el plan Bukele. Oye, a ver, ¿qué estás haciendo? Que tienes que saltar del plan nacional que se está trabajando. Claro, eventualmente aquí lo que queda claro es que tenemos que mirar, como decía al comienzo, el bosque y no el arbolito, ¿no? Incluso el establecimiento de un plan como el de Bukele es una rama de un árbol, hay que ver todo el panorama. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, hay que hacer un plan nacional. ¿Qué elementos hay que Primero mejorar? hay que descartar a Bukele. ¿Y por qué? Porque Bukele, todos los planes nacionales tienen detrás una lógica. Una lógica que tiene que ver con a dónde vas y de dónde vienes. Es decir, con tu realidad
Claro. que la nuestra es completamente distinta a la de El Salvador. Primero, la presencia de los maras es una cosa completamente distinta a la nuestra. Nuestra realidad es distinta en Lima, dentro de Lima es distinta a nivel distrital, tiene problemáticas diferentes, pero además de eso tiene principios rectores y tiene enfoques, enfoque de género, enfoque territorial. Todo el mundo habla del enfoque territorial de Bukele, pero nadie habla de la lógica que hay detrás del plan, que es una lógica represiva. Una lógica represiva tiene que ver con un régimen como él, autoritario, que va a devenir en dictatorial de todas maneras. Y para eso tú tienes que garantizar impunidad. Por eso es que Bukele ha dado una ley con su mayoría legislativa y se ha bajado, ha cesado al 30% de su poder judicial. Mira. ¿Quiénes? A partir de 60 años. ¿Quiénes son esos? Los mejores. Porque en El Salvador, igual que en Guatemala, funcionó UNUSAL. En Guatemala era la CICIG, que son comisiones internacionales para mejorar los sistemas de justicia. Entonces, todos estos que hoy tenían 60 años en El Salvador eran los que habían pasado toda la purga. Y los sacó a todos, pues. ¿Quién va a reemplazar ese 30% de jueces? Él. ¿Para qué? Para que acompañando la publicidad que tiene, que está bien, es muy buena seguramente, se llama El Dictador Más Cool, o sea, se burla de la ley. Claro. Eso no hay que imitarlo. Y tampoco, y para ir cerrando, Marisol, tampoco esta situación en donde justamente a favor de tener más seguridad se puedan ver en riesgo los derechos civiles, ¿no? Que es lo que también aquí hemos empezado a pensar como una cosa que se debe normalizar y está mal. Y además tienes discursos absurdos de gente que te dice los derechos humanos, que defendieron terroristas. Eso es mentira. ¿Quién defiende terroristas? Los terroristas tienen que estar en la cárcel, pero los delincuentes son ellos, no nosotros. Para meterlos a la cárcel no podemos usar sus armas, hay que usar la ley, el imperio de la ley. Y eso hay que decirlo con claridad. Lo que hay que hacer es garantizar derechos. Las leyes sobre crimen organizado son durísimas. De hecho, tienen una lógica de derecho penal del enemigo. O sea, como país aceptamos, cuando se dio la ley contra el crimen organizado, que no teníamos capacidad como Estado para enfrentarlo y hemos bajado mucho las garantías ciudadanas al mínimo, pero no puedes bajarlas más, porque si las bajas más, lo que terminas es generando arbitrariedad. Y hay arbitrariedad en el abuso de la prisión preventiva. Sí. La ley no está mal, pero que se use la prisión preventiva para reemplazar la capacidad del Ministerio Público de hacer las investigaciones oportunamente no es aceptable. Y termino nuevamente con la presidenta Boluarte. Ella es parte no solamente de CONASEC, que debiera presidirla formalmente en las reuniones, no he visto una sola comunicación de cuándo se han reunido, también es parte, a través del Ministerio de Justicia, del órgano que coordina todo el sistema de justicia. Si de verdad quieren corregir las cosas, el presidente del Poder Judicial, reúnanse y vean si es un tema de presupuesto, si es un tema de capacidad, si es un tema de gente. Pero no engañemos a la gente desesperada por la situación de inseguridad ciudadana en las calles. Está muy bien eso, hay que ver el bosque, como decía, absolutamente, el arbolito. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a ti. Y bueno, ojalá que podamos seguir hablando de estos temas en otra ocasión. Y después del corte, con todos ustedes, vamos a seguir hablando de temas legales, pero desde otra óptica. ¿Qué está pasando entre la Junta Nacional de Justicia, como hemos mencionado, esta entidad interesante, importante, que es la que se encarga justamente de nombrar o destituir a los fiscales, y justamente la Fiscalía? Vamos a hablar con el abogado de la Fiscal de la Nación, el doctor Aníbal Quiroga, así que no se vayan para que entienda mejor esta situación. Esto es Diálogo Abierto.